Introducción. Cada célula del cuerpo, para llevar a cabo su función, necesita energía ATP y para que forme ATP se necesite O2. Este y los nutrientes que necesitan para producir energía van a ser aportados a la célula por el aparato circulatorio. Sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por sus capilares, venas y arterias de todos los vertebranos. Su color rojo caracterizado es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los eritrocitos. Es un tipo de tejido conjuntivo especializado con una matriz coloidal líquida y una constitución compleja. Tiene una fase sólida, elementos formes que incluye a los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, y una fase líquida representada por el plasma sanguíneo. Comprende de vasos, arterias, arteriolas, capilares, vénulas, venas, de bomba, el corazón, aspirante e impelente. Todo el conjunto forma un sistema cerrado en cuyo interior circula la sangre. Corazón. Órgano hueco muscular situado en el tórax, entre los dos pulmones, sobre el diafragma, detrás del esternón y delante de la columna vertebral. Tiene una forma de cono, tamaño del puño. Pesa 280 gramos, mide 10 centímetros de altura por 10 centímetros de ancho. Capacidad de 550 mililitros. Bomba que da y recibe sangre. Aspira sangre desde las aurículas, manda sangre desde los ventrículos. Configuración interna del corazón. Consta de 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores, aurículas, y las inferiores, ventrículos. La parte inferior del corazón se divide en 2 cámaras, denominadas ventrículos derecho e izquierdo, que expulsan la sangre del corazón. Una pared conocida como tabique intraventricular divide los ventrículos. Configuración externa del corazón. Se considera que el corazón tiene 3 caras y 4 bordes que son caras. Cara anterior esternocostal, formada principalmente por el ventrículo derecho. Cara diafragmática inferior, configurada en esencia por el ventrículo izquierdo y en parte por el derecho. Se relaciona básicamente con el tendón central del diafragma. Cara pulmonar izquierda, formada casi exclusivamente por el ventrículo izquierdo. Válvulas. Son dispositivos que conectan las aurículas a los ventrículos y con la arteria pulmonar y aórtica. Existen válvulas que son aurículo-ventriculares, la tricúspide y la mitral. Las dos tienen un sistema de apertura que permite el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo y un sistema de cierre que impide que la sangre que está en el ventrículo vuelva a la aurícula. Válvulas. El segundo tipo de válvulas son las llamadas semilunares o aórticas. Estas válvulas se denominan válvula sigmoidea pulmonar, que separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar que lleva a los pulmones, y válvula sigmoidea aórtica, que separa el ventrículo izquierdo de la aorta, el vaso sanguíneo más grande del cuerpo. Estructura del corazón. La pared está formada por 3 capas, de fuera hacia adentro: pericardio, miocardio y endocardio. Pericardio es una capa de naturaleza cerosa que envuelve el corazón y envuelve el nacimiento de los grandes vasos. El pericardio es una doble membrana. Esa doble membrana no está unida. Una es el pericardio visceral, porque está en contacto con las vísceras, y el pericardio parietal, que es la externa. Miocardio es una capa de naturaleza muscular. Esta capa representa casi la totalidad del peso del corazón y es un músculo de contracción involuntaria
Desde el punto de vista funcional es parecido a un músculo liso, pero desde el punto de vista histológico es un músculo estriado. Endocardio es la capa interna, es una fina membrana que tapiza las cavidades del corazón, viene siendo la continuación de la fina membrana que tapiza los vasos sanguíneos. Está formada por un epitelio plano monoestratificado, células dispuestas en una sola capa. Venas. La vena es un conducto o vaso sanguíneo que se encarga de llevar la sangre desde los capilares hacia el corazón. Por lo general transporta desechos de los organismos y CO2. Aunque hay venas que conducen sangre oxigenada como la vena pulmonar. A diferencia de las arterias, la ubicación precisa de las venas varía mucho de individuo a individuo. Las venas, por otra parte, se encuentran ubicadas al nivel más superficial de las arterias, es decir, más cerca de la piel. Otra diferencia entre las venas y las arterias es que las primeras presentan una pared de menor espesor. Venas importantes. Además de las ya mencionadas venas pulmonares que transportan la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón, venas importantes en el cuerpo humano son la vena cava, que se divide en superior, que recibe la sangre de la mitad superior corporal, e inferior. Toma la sangre de los órganos situados debajo de la diafragma. La vena porta, cuyo tronco se halla en el inferior del hígado, la vena yugular y la vena femoral. Ciclo cardíaco. El corazón impulsa la sangre mediante los movimientos del sistótele y diastótele. Se denomina diastótele a la relajación del corazón para recibir la sangre procedente de los tejidos. Se denomina sistótele a la contracción del corazón, ya sea de una aurícula o de un ventrículo, para expulsar la sangre hacia los tejidos. Un ciclo cardíaco está formado por una fase de relajación y llenado ventricular diastótele seguida de una fase de contracción y vaciado ventricular sistótele. Presión arterial. La presión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes de su cuerpo. Al tomar la presión arterial se conoce el resultado de la presión que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. El resultado de la lectura de la presión arterial se da en dos cifras. Una de ellas es la sistólica, que está arriba, o sea, el primer número en la lectura. La otra es llamada diastólica, que está abajo y es el segundo número en la lectura. Un ejemplo de la lectura de la presión arterial es 128/80, 120/80, en la cual 120 es el número sistólico y 80 es el número diastólico. Circulación de la sangre. El corazón envía en cada latido 60 o 70 CI de sangre a las arterias y repite esta tras 70 veces por minuto. El corazón lanza a las arterias 5 litros de sangre por minuto. Circulación mayor. Sangre sale del ventrículo izquierdo a la arteria aorta y va a todo el cuerpo y llega a una red capilar periférica que la contacta con cada célula del organismo. Ahí se produce el intercambio gaseoso. Deja el oxígeno que las células necesitan para su metabolismo y producir energía y recoge el CO2, y la sangre deja de ser oxigenada y pasa a ser carboxioxigenada. Circulación menor. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de este para por la arteria pulmonar a los pulmones, donde se encuentra una red de capilares pulmonares en contacto con los alvéolos. Entonces aquí deja el CO2 en el alvéolo e incorpora O2 y vuelve a oxigenarse.